¿Florinda Mesa fue la verdadera villana detrás de las cámaras de El Chavo del Ocho? ¿Sabías que incluso pudo haber impedido una colaboración histórica con los polivoces? Y lo más fuerte, ¿acaso manipuló a Chespirito al grado de aislarlo de sus compañeros y amigos más cercanos? Hoy Florinda Mesa da la cara y lanza a quienes, según ella, la han difamado, traicionado y acusado durante años. Pero, dice la verdad. Juzgue usted mismo. Y como si no fuera suficiente con las críticas del público, ahora, una integrante directa de la familia Gómez Bolaños ha hablado. Sí, la nieta del mismísimo Chespirito rompe el silencio. Todo esto y más en la Curiosfera como siempre, destapamos todo, así que quédate hasta el final de este video. La polémica se encendió con el estreno de la esperada bioserie Chespirito, Sin Querer Queriendo, una producción creada por los propios hijos de Roberto Gómez Bolaños, donde se narra la vida pública y privada del ídolo mexicano. Y también, sus sombras. Y entre esas sombras, reapareció uno de los personajes más polémicos, Florinda Mesa, compañera, pareja, musa, o, como muchos aseguran, la gran villana del elenco. En plena promoción de la serie, resurgió un fragmento de una vieja entrevista donde Florinda llamó a los hijos de Chespirito grandes defectos. Tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Sí, defectos. Así, sin rodeos. Una declaración que cayó como dinamita entre los fans, los críticos y, por supuesto, la familia de Gómez Bolaños. Las redes sociales estallaron. La prensa la tildó de arrogante, insensible y hasta de oportunista. Y ante el linchamiento mediático, Florinda decidió defenderse, pero a su manera. Desde sus redes sociales, escribió una carta abierta cargada de nostalgia, dolor y filosofía. Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, daña un hermoso recuerdo que compartimos. Aun si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón y la reconciliación. A sus 76 años, Florinda no se retracta, no se disculpa, pero tampoco ataca directamente. Ella juega con algo más sutil, la memoria colectiva, esa que nos hizo reír, llorar y crecer viendo a Doña Florinda, al Chavo, al profesor Girafales. Sin embargo, para muchos, su mensaje suena más a manipulación que a reflexión. Porque si algo ha dividido a los fans por décadas es precisamente el rol de Florinda Mesa en la separación del elenco original. ¿Fue ella quien orilló a Don Ramón a irse? ¿Tuvo que ver en la salida de Kiko? ¿Rompió amistades dentro del set con su influencia sobre Chespirito? Las preguntas siguen abiertas, y la serie solo avivó las brasas. Y cuando parecía que nadie más de la familia iba a pronunciarse, apareció una voz inesperada. María Penella, nieta de Chespirito e hija de Paulina Gómez Fernández. En una entrevista reciente con TV Notas, María rompió el silencio sobre la serie y sobre Florinda Mesa. Y lo hizo con elegancia, pero sin esconder nada. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Me llevaba muy bien con ella, declaró la actriz de 28 años. Pero también dejó claro, no puedo decir ni fu ni fa, ni me meto. Es decir, no la condena, pero tampoco la defiende. María no se lanza al drama. No acusa ni polemiza. Pero su postura transmite algo sutil, distancia emocional. Ella prefiere hablar del homenaje a su abuelo. Vi el primer capítulo y estoy súper emocionada, dijo con brillo en los ojos. Es muy lindo verlo. Siento mucho orgullo por el trabajo de mis tíos. La serie es como abrir un álbum familiar en la pantalla. Según María, lo que más le impactó fue ver la calidad de producción, los vestuarios, los escenarios, los detalles que hicieron sentir que estaba viendo un cuento que conocía de memoria. Es como leer un cuento y luego verlo en la película, confesó. Sin embargo, y aquí viene un dato clave, María Penella fue invitada a participar en la serie, y rechazó la oferta. ¿Por qué? Mi familia es mi familia, y mi trabajo es mi trabajo. María explicó que interpretar un personaje en un proyecto tan íntimo habría sido emocionalmente muy complejo. Y su tío, Roberto Gómez Fernández, respetó su decisión. Eso sí, María dejó muy claro que seguirá viendo la serie, como espectadora, no como protagonista. Mientras tanto, el conflicto sigue creciendo. Florinda Mesa,
aunque dice no querer hablar de sí misma, continúa publicando mensajes en redes donde responde a las críticas, pero sin mencionar directamente a los hijos de Chespirito ni a la producción. Y el público se divide. Algunos la ven como la última defensora del legado de su esposo, como la única que sigue hablando con pasión de su historia juntos. Otros la ven como una figura que intenta controlar la narrativa, ocultando partes incómodas del pasado. Y entre todo esto, hay algo que nadie puede negar. Florinda fue parte esencial de Chespirito. Lo acompañó por 28 años, compartieron cámara, escenario, y finalmente, la vida. Pero ese amor también tuvo un costo. Graciela Fernández, la exesposa de Chespirito, quedó con 6 hijos y un corazón roto. Los conflictos con el elenco fueron innegables. Y aunque muchos prefieren no hablar de eso, el tiempo ha puesto a cada pieza del rompecabezas en su lugar. Hoy, los hijos de Chespirito levantan la voz con una bioserie. Florinda responde con frases de sus personajes. Y la nieta, María Penella, nos recuerda que a veces, el mejor papel es el de quien observa con amor, pero a distancia. La historia de Chespirito no es solo la de un genio del humor. Es también la de un hombre rodeado de amores, conflictos, silencios y verdades a medias. Y mientras cada parte del elenco y su familia dan su versión, el público, tú y yo, tenemos el privilegio y el desafío de reconstruir ese pasado con ojos nuevos. Porque la vecindad del Chavo del Ocho no era tan inocente como parecía. Y los verdaderos secretos apenas están saliendo a la luz. Hoy se revela una pieza más del rompecabezas que explica por qué muchas colaboraciones soñadas nunca ocurrieron y por qué tantas amistades terminaron rotas. Rosita Bouchot, quien interpretó a Patty, una de las niñas más queridas del programa, rompió el silencio en una entrevista reciente. Lo que dijo no solo sorprendió, sino que encendió de nuevo la llama de una vieja polémica, la enorme influencia que Florinda Meza tenía sobre Roberto Gómez Bolaños, al punto de interferir directamente en su carrera, relaciones y decisiones artísticas. Según Rosita, Florinda no solo era la pareja de Chespirito, era la barrera entre él y el resto del mundo. Bouchot relató cómo comenzó su camino con Gómez Bolaños. En 1975, mientras trabajaba como editora en una revista, fue recomendada por Horacio, el hermano de Roberto. Él la presentó directamente con Chespirito, quien quedó encantado con su actitud y talento, y le ofreció interpretar a una niña en la serie. Así nació su personaje. Rosita describe esa etapa como mágica. El elenco aún estaba unido, el ambiente de trabajo era sano y creativo. Ella nunca sintió acoso o incomodidad por parte de Roberto. Al contrario, lo recuerda como un hombre respetuoso y considerado. Incluso admite que, aunque las escenas entre ellos tenían cierta coquetería, todo fue profesional y amistoso. Vibramos lindo en esas escenas, dijo. Pero como en toda historia, llegó el cambio. Con el paso del tiempo, la influencia de Florinda Meza sobre Roberto se hizo cada vez más evidente. Según Bouchot, no solo controlaba aspectos de su vida personal, sino que se apoderó de sus relaciones profesionales. Compañeros del medio artístico que deseaban colaborar con Chespirito no podían acercarse a él, porque Florinda no lo permitía. Y aquí es donde entra uno de los momentos más impactantes, la oportunidad perdida de una colaboración histórica entre Chespirito y los Polivoces, el dúo cómico que dominó la televisión mexicana en los años 60 y 70. Rosita asegura que hubo interés real por parte de los Polivoces para trabajar con Gómez Bolaños. Pero esa colaboración nunca se concretó porque Florinda se metía. Literalmente impedía que otras personas hablaran con Roberto. Lo alejaba de posibles alianzas, de viejos amigos, de oportunidades que habrían cambiado la historia de la comedia mexicana. No lo dejaba. Se apoderó de él, de sus relaciones, de todo, dijo Rosita con claridad y sin rencor. Y no es la única que ha contado algo así. La Chilindrina confesó tiempo atrás que intentó reconciliarse con Chespirito antes de que muriera, pero no la dejaron. ¿Quién? Florinda. Carlos Villagrán, Kiko, también mencionó que la tensión con ella fue una de las razones de su salida. Incluso el hijo de Don Ramón ha contado cómo su padre se sintió traicionado por lo que pasaba detrás de cámaras. Florinda, según todos estos testimonios, no era solo una actriz del elenco. Era una figura de poder.
Lo más grave no es que tuviera carácter o liderazgo. Lo grave es que, según varios miembros del equipo, ese poder se usaba para dividir, excluir y cerrar puertas. Rosita, al igual que muchos, no guarda odio. De hecho, es agradecida con Roberto por haberle dado un personaje tan entrañable. Pero también cree que Florinda nunca mostró humildad ni empatía hacia el resto del elenco. Y, aunque no la culpa directamente, sí señala que esa actitud generó tensiones innecesarias y rompió posibilidades artísticas que habrían beneficiado a todos. Ya hubiera querido yo que me apapacharan así, dijo entre risas y con ironía. Ese apapacho que recibió Florinda se convirtió en una barrera para los demás. En lugar de sumar, restaba. En lugar de abrir puertas, las cerraba. Y en una industria como la televisión, donde la creatividad se alimenta del intercambio, eso puede ser letal. Los polivoces eran gigantes de la comedia. Su humor era distinto al de Chespirito, más crítico, más político. Pero una colaboración entre ambos mundos habría sido histórica. ¿Qué sketches habrían nacido de ese cruce de talentos? ¿Qué episodios icónicos nos perdimos por una decisión interna, por una figura que filtraba todo? Rosita lo resume bien. No era que Roberto no quisiera, era que no podía. O no lo dejaban. Y aunque muchos podrían decir que fue su decisión final, no se puede ignorar el contexto. Cuando alguien controla todo lo que ves, todo lo que oyes y con quién puedes hablar, ¿realmente estás decidiendo libremente? Ese es el dilema que nos deja este nuevo testimonio. Porque si algo nos duele a los fans, más allá de las peleas y las polémicas, es imaginar todo lo que pudo haber sido. La historia del Chavo del Ocho, del Chapulín, de todo ese universo, pudo crecer aún más, pudo sumar nuevas voces, nuevas ideas, pero quedó atrapada en una dinámica interna que hoy, décadas después, sigue generando preguntas. ¿Fue Florinda la villana? ¿Fue solo una mujer celosa defendiendo su espacio? ¿O fue la guardiana de un imperio que terminó aislado del resto del mundo? Nadie lo sabe con certeza. Pero cada nuevo testimonio, como el de Rosita Bouchot, arroja un poco más de luz sobre esa etapa tan gloriosa y tan compleja de la televisión mexicana. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces prepárate, porque lo que se viene es todavía más fuerte. Suscríbete a la Curiosfera y activa la campanita, porque el siguiente video va a cambiar todo lo que creías saber sobre las series más memorables de la televisión mexicana. Hasta el próximo video.